Parashá Balak, Cabalá psicológica, filosofía cabalística, la cábala explicada. Y en nuestro canal de YouTube, Cabalá psicológica y filosofía. Adicionalmente, amigos, seguidores, suscriptores, miembros de Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez, un saludo a todos nuestros miembros y reunidos hoy para el ejercicio de la Parashá Balak. Ya hoy no daremos tantas explicaciones a ver del significado de la palabra Parashá y de qué se trata, etcétera, etcétera. Porque ya en cada video durante todo el lapso de tiempo en que estamos en la web hemos dado estas explicaciones, como que son 54 semanas en el año. Y en esas 54 semanas se cumple un ciclo total de la lectura de los 5 libros de Moshe Rabbeinu: Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bamidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio. Es decir, el Pentateuco lo leemos en un año en 54 porciones aproximadamente. Algunos años varían, pero son 54 semanas que tiene un año, entonces son 54 partes. O se subdivide el Pentateuco en 54 partes y cada semana estudiamos una, que no es meramente, leemos y estudiamos una, que no es meramente leer en un ejercicio intelectual, sino que es más bien un ejercicio de conexión espiritual, porque nosotros conectamos nuestro intelecto con el intelecto agente que creó los escritos y que nos los dejó precisamente para que en el análisis no solamente leamos de una manera literal, de una manera espiritual o subjetiva, ¿sí? Intelectual, estas, digamos, porciones de la Torah, sino para que nos conectemos con él a través de un ordenador físico que es la Torah. Luego conectamos nuestro intelecto con el intelecto agente a través de un medio físico, la Torah, como si usted estuviera en un computador tecleando, para conectarse no solamente con la imaginería o imágenes que usted ve en la pantalla y con lo que se dice en la pantalla, sino que se conecte usted con el creador del contenido. Luego, el creador del contenido para nosotros es Hashem, bendito sea. Y el ordenador nuestro, físico, para conectar con él es la Torah. El tecleado de las letras de la Torah, sea de una manera física, una manera emocional o una manera intelectual, o mnemotécnica, memorística, o una lectura silente. Nos conectamos con él y al conectarnos con el intelecto agente, nuestro intelecto, entonces se ilumina. Es decir, recibimos lo que se llama una ampliación de la conciencia. Luego estamos hoy para la lectura de la Parashá Balak, que fue la Parashá que leímos el día inmediatamente anterior en la sinagoga. Y según el ejercicio que venimos haciendo, que después del Shabbat hacemos el análisis o comentario de la Parashá inmediatamente anterior, entonces nos reunimos con ustedes en esta hora para ese ejercicio. Es decir, para la conexión cuántica espiritual a través de la Parashá Balak. Y interesantemente, esta Parashá tiene que ver con el ayuno del 17 de Tamuz. ¿Por qué? El 17 de Tamuz era exactamente el Shabbat, que finalizó el día de ayer a las 6:30 de la tarde. Pero como en Shabbat no se debe ayunar, entonces el ayuno ha pasado para el subsiguiente día, Yom Rishon, o primer día de la semana. Luego, en este momento nos encontramos en ayuno. Y qué mejor que en el ayuno entrar en estudio de la Torah y el nexo que hay entre el ayuno del 17 de Tamuz y la Parashá Balak es, digamos, la conspiración urdida contra el pueblo de Israel. Primero, en el Israel histórico, por Balak, que es quien encabeza esta parashá,
moabita, rey de Moab, que se llenó de temor al ver los campamentos de Israel cerca de su terruño patrio o de su tierra. Y al ver ese pueblo tan grande, entró en pánico, y este pánico lo llevó a contratar una suerte de hechicero, adivino o pseudo profeta. Y digo pseudo profeta porque no es un profeta de los de Israel, que son profetas que, digamos, se preciaba o preciaba al pueblo en ellos, su santidad, su kedushá o su conexión con Hashem, bendito seas, por lo píos en sus comportamientos. ¿Sí? Este era un profeta de dudosa procedencia, empezando por su nombre, Baalán o Bilán, y por una técnica cabalística que se llama temura, que es relocalización de letras dentro de una palabra. ¿Sí? Podemos entonces relocalizar el nombre Bilán o Balán y convertirlo en el nombre Labán, porque son las mismas letras. Y esa es una técnica cabalística hermenéutica de interpretación bíblica que se llama temurá, y es relocalización de letras dentro de una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra pardes. Todos sabemos que el pardes se refiere a jardín, y nos referimos en el judaísmo y la cábala a los 4 niveles de interpretación de la Torá. Pero si usted coge la palabra pardes y le quita la letra S, la final, ¿sí? Y la coloca al principio, antes de la P, entonces le queda Separd, o sea, Sefarat. Y Sefarat sabemos que es el nombre bíblico para la península ibérica. Entonces esto nos da otra interpretación del contenido, ¿sí? Hermenéuticamente hablando. De la misma manera, aquí estamos hablando de un personaje sombrío, profeta Bilán o Balán, que al relocalizar las letras de su nombre nos da el nombre de Labán, el arameo, pariente de Jacob, pero un pariente en cierta medida nefasto para Jacob, como que fue un personaje tramposo, ¿sí? Y en muchas ocasiones le hizo mal de ojo a su primo, porque vio que de pronto estaba en su salario que estaba recibiendo por su trabajo, estaba creciendo mucho, y él se puso a mirar no el vaso medio lleno, de que el trabajo de Jacob lo había ayudado a él durante muchos años a producir, a que su hacienda produjera más, sino se puso ya a pensar no solamente en lo que él había adquirido para él, Labán, sino también quería quedarse con el salario, mejor dicho, no le quería dar salario. Y dice la Torá que le cambió el salario 10 veces a su primo, o a su yerno, perdón. Sí, que también era primo, a su yerno. Eran primos, primos en segundo grado. No en primer grado, sino en segundo grado. Era su primo. O sea, Jacob era primo en segundo grado de Labán, porque Labán era hermano de Rebeca o Ribca, la esposa de Isaac, y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. ¿Sí? Entonces, el hijo de su hermana, o sea, él era su tío de Jacob, pero al mismo tiempo, pariente, parentela, y por cosas del destino, su yerno. Y fue una persona, digamos, torcida en muchas maneras con su sobrino. Incluso la relación terminó en pelotera. Es decir, cuando Jacob huyó prácticamente a través huyó en la noche prácticamente para que él no se diera cuenta que salía él de su territorio con sus ganados, a los cuales le había hecho
echado mal ojo Labán. Tenía en su trabajo, en su salario, Jacob había crecido también en ganadería. Y entonces Labán no solamente propendía por su propio ganado, sino que le echaba mal de ojo al ganado de Jacob. Y como vio que estaba creciendo, le cambió el salario 10 veces. Entonces, desde el punto de vista de la Kabbalah, por esta ciencia o técnica cabalística llamada Temurá, se dice que el Bilán era, digamos, una reencarnación de Labán, o que por lo menos estaba en su genealogía. Entonces ya cuando nosotros entendemos esto y comprendemos la narración de la Torá, de la vida de este Labán arameo, nos damos cuenta que era una persona que le gustaba mucho el dinero. Acuérdense que cuando Isaac, o el criado Eliezer de Isaac o de Abraham, fue a buscar la mujer para Isaac y encontró a Rebeca, él, cuando vio que llegó Eliezer y que Eliezer le había dado oro a su hermana, salió corriendo a ofrecerle forraje y todas las cosas para el ganado de el criado Eliezer. O sea, se movía mucho por el dinero. Y aquí le presentan la ocasión propicia para maldecir al pueblo de Israel, al pueblo de Israel por un dinero. Ven y te daré lo que tú digas o lo que tú quieras, pero necesito que me maldigas. Y era considerado profeta en su terruño patrio, ¿sí? O de donde era circunvecino. Sus vecinos consideraban que él era un profeta. Y efectivamente eran profetas, pero profetas de Baal, porque recordemos que este señor también, Bilán, era de la misma genealogía de Yetro, el suegro de Moshe Rabbeinu. Cuando Moshe Rabbeinu fue expulsado, huyó de Misrayim, que mató al egipcio que estaba haciéndole daño a un hebreo, y que Moshe se sintió descubierto en la muerte de ese egipcio y sabía que lo iban a proscribir los egipcios por esa muerte, él huyó al desierto de Madián y ahí conoció a Yetro, que Yetro era sacerdote de Madián. Y este Bilán también está en la genealogía de este señor, como que cuando regresaba Moshe de la tierra prometida, de Misrayim, cuando ya se partió el Mar Rojo y ellos salieron en el trasegar en el desierto, Yetro apareció de repente a traerle las hijas y los nietos a Moshe Rabbeinu. Porque Moshe, para el periplo ese de ir a la liberación del pueblo de Israel de Misrayim, dejó a su mujer y a sus hijos con su suegro. Y hizo la labor encomendada por Hashem de sacar al pueblo de Misrayim, y ya cuando venía de regreso y estaba nuevamente cerca del desierto de Madián, Yetro se enteró y apareció para llevarle su mujer y sus hijos a Moshe Rabbeinu. Entonces finalmente Yetro se regresa, pero Moshe le dice a los hermanos de su esposa que no se fueran, que cuando Hashem les hiciera el bien, él les iba a dar el mismo bien y que ellos eran útiles para él, en el sentido que conocían bien el desierto, ¿sí? Para que entonces le ayudaran a guiarlo y que cuando Hashem le hiciera todo el bien prometido, él les iba a hacer bien a ellos. Todos se convirtieron, menos el malvado Bilán. No se quiso convertir al Dios de Israel. Es más, le tenía ojeriza, ojo malo. Es más, el Midrash dice, o la tradición hebrea, que Bilán era un personaje tuerto, o sea, que miraba nada más por un solo ojo. Y el único ojo que le quedaba, el ojo bueno lo tenía tapado, y le quedó nada más un solo ojo, y todos sabemos que las personas que le falta un ojo se le aumenta la capacidad del otro. O si a una persona le falta el oído, se le potencia la visión o el habla, ¿sí? Y entonces, pues si le faltaba un ojo, se le iba a potenciar el otro ojo, pero para lo malo. O sea, era un personaje que tenía un mal de ojo según la tradición hebrea. Y la prueba está que
en uno de los temas que le propone Balac, rey de Moab, es: mira al pueblo de Israel desde aquí arriba y maldícelo. O sea, échale ese mal de ojo que tienes tú y además con la boca maldícelo. Y sabemos que de esta manera ese pueblo será derrotado por nuestros guerreros o por nuestro pueblo. Aquí vemos un personaje, Balac, que se da cuenta que la lucha con Israel no es con armas y no es en la guerra, sino que se da cuenta que este personaje, esta guerra a Israel no se le gana en el ámbito físico, sino primero que todo en el ámbito espiritual, es decir, por medio de maldiciones. Y se sintió con los arrestos para ir a maldecirlo. Y convocó a Hashem, bendito sea, y Hashem se le apareció y le dijo: no, no irás, no maldecirás, porque el pueblo es bendito. Luego, no hay más sal para Israel. Amigo nuestro, ¿de qué te preocupas? Cuando tú estás conectado con Hashem, bendito sea. No hay sortilegio, hechicero o adivino que te pueda hacer daño. Porque tú estás conectado con la fuente de la vida. Y si tú estás conectado con la fuente de la vida, ¿de qué te preocupas? No te preocupes.